Queremos saludar la presencia en la mesa directiva del profesor Adán Chávez Frías, constituyentista y presidente del Instituto de Altos Estudios Hugo Rafael Chávez Frías. Igualmente, la presencia del doctor Alberto Quintero Araque, rector de la Universidad de Ezequiel Zamora. La presencia del bachiller Luis Felipe Rocha, presidente. De la Federación de Estudiantes, el profesor Efraín Ortega, rector de la UPT José Félix Rivas. Saludamos la presencia de la profesora Xiomara Ruiz de la Universidad Bolivariana de Venezuela. El profesor Juan Manuel Barrios de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Saludamos la presencia de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional Constituyente, sus integrantes Kevin Albarrán, Marley Aparicio, Johnny Barrera, Argenis Durán, por la Comisión de Defensa Integral, todos coordinados por el profesor Argenis Altazor. Damos inicio a la instalación de la Cátedra Libre Hugo Chávez en el marco del convenio del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo y líder eterno de la Revolución, Hugo Rafael Chávez Frías, y las diferentes universidades. Damos inicio con un acto cultural de la estudiantina universitaria dirigida por la profesora Abril España. Nos presentó la pieza El Tramao. Nos ponemos todos de pie, por favor, para oír las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, en voz del comandante supremo y líder eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Por favor, acompañemos nuestro himno.
Seguidamente, palabras de bienvenida por parte del camarada Alberto Quintero Araque, rector de la Universidad de Ezequiel Zamora. Bienvenidos todos y todas, una vez más, aquí a su casa, a la Ureyes. Bienvenido, profesor Adán Chávez, también su casa de siempre. Las puertas abiertas siempre para usted, profesor. A Jenny Aldazoro, bienvenido. Luis Felipe Rocha, representante de los estudiantes. A Faricio, Efraín Ortega, Xiomara Ruiz, Juan Manuel Barrio, José Baudo, Daniel Urbina, Jorge Díaz, todos representantes de las universidades UPT, UBB, UNES, YALA, Misión Sucre, Simón Rodríguez, compañera Denis Pérez de la UBB y otros compañeros que no han mencionado, pero que los voy a decir. Está la compañera Imelda Montilla, representante del Consejo. Bienvenida, Imelda. Disculpen si dejo a uno por fuera, veo caras muy conocidas, compañera Lida, recién electa, compañera Iris Sánchez, compañera Gladys Artajona, son representantes del Instituto González. Y debo agradecer además, porque no tiene que agradecer, a tres compañeros que también ayudaron a la elaboración de que esto estuviera aquí. Compañero Antonio Albarrán, compañero que se me hizo Ramón Castillo, que está aquí. Y otro compañerito que estuvieron en la reunión con nosotros, de verdad le agradezco, porque también se debe a ellos que se haya mostrado este espectáculo como tal. Fíjense, aunque vamos a hablar mucho del Instituto de Altos Estudios, debo hablar, aprovechando la presencia de algunos constituyentistas, que ha sido un tema muy debatido por las universidades, el asunto de la ley de universidades, lo comentaba con el profesor Adán, y lo injusta que es la ley de universidades, la muy vieja ley de universidades que nosotros de alguna forma tenemos que revisar. Baudo, Daini, Efraín, siempre lo hemos comentado en el seno de Árbol. Árbol, para quienes no lo saben, es la Asociación de Rectores Bolivarianos de Venezuela. Y también se ha comentado en el CNU. Bienvenida, vicerectora encargada, la profesora Yajaira Pujol, gracias por su presencia. Y les digo algo, nosotros siempre hemos debatido en eso. ¿Por qué? Porque esa estructura, esa vieja ley, favorece a algunas universidades más que a otras, sobre todo a las universidades mal llamadas autónomas, o lo que le llaman en otro lado universidades tradicionalistas. Si nadie no las conoce, bueno, la Central, la ULA, la UDO, todas ellas. Y de alguna forma, esa ley debe cambiar. Yo pienso que si es hora de que nosotros elaboremos un debate, lo comentaba el profesor Adán, un debate a nivel nacional junto con el ministro, por supuesto, con las partes que sean, porque, por ejemplo, le voy a nombrar nada más un atisbo. En el CNU, las votaciones son para decidir un punto son de la siguiente forma. La Central vale un punto, pero la UNEYES vale 0,001 punto. Pero resulta que la UNEYES tiene más estudiantes que la Central, y es más grande y está más estado y todo eso. Porque no es tan antigua. Eso no es una cualidad que debe valorarse aquí. Porque tenga muchos estudiantes, nosotros también tenemos muchos estudiantes. Porque tenga excelentes profesores, nosotros también tenemos muy excelentes profesores de altísima calidad que están aquí. Y dejo esto para la reflexión porque es parte de una lucha que nosotros estamos llevando precisamente para que esto se dé. Y esto tiene que darse. Algún día se dará, pero lo dejo como algo en el tintero para elaborar después como tal. Celebro mucho la presencia del Instituto de Altos Estudios aquí. Nosotros hemos, de alguna forma, estado en varios actos con la compañera Iris Sánchez. La última vez que nos vimos en Sabaneta, donde fue un acto hermosísimo. Entregamos certificados, diplomas a un grupo de soñadores y emprendedores revolucionarios. Fue bellísimo. Vino gente de Mérida, vino gente de otros estados. Y le decía a la compañera Iris y a la compañera Gladys,
Vamos a hacerlo aquí con los profesores. Vamos a hacerlo aquí. Y les voy a decir por qué. Nosotros en la UNEYE nos estamos preparando para dar 3 subproyectos claves, pero 3 subproyectos que van a estar en todas las carreras, independientemente si estás en producción animal o si estás en derecho. Uno de los subproyectos tiene que ver con el pensamiento bolivariano, zamorano, chavista, que es lo mismo, lo que pasa es que en diferentes tiempos, pero es virtualmente lo mismo. Otro tiene que ver con la organización social de la producción, pero en todas las carreras. Y el otro, una especie de análisis crítico de los medios que los estudiantes deben tener, que deben desarrollar. Porque hay muchos estudiantes que siempre salen engañados, ven los medios y se creen una realidad paralela a lo que está sucediendo. Pero ¿cómo lo ponemos nosotros allí? Eso es cuestión de las universidades y es lo que vamos a hacer. Y ahí es donde entra el instituto, porque el instituto puede formar también a estos profesores. Por supuesto, cada profesor tiene su formación bolivariana y su militancia, pero no está de más mucha información preciosa que tiene el instituto. Yo he visto las cosas que dan, hasta los pensos, todas las cosas, ¿cómo se llaman? Los contenidos. Es preciosísimo. Y yo creo que eso puede reforzar realmente la mentalidad de nuestros profesores, que a la larga son los que van a dar estas cátedras en los 7 estados que está en la UNEYE, pero así podría pasar con la UPT, con la YALA, dígame, la misión Sucre. Entonces, creo que es más oportuno imposible. Por lo cual, créanme que vamos a trabajar de la mano y vamos a trabajar muy duro para llevarlo al Consejo Directivo, y si hay que llevarlo a la OCSU, lo llevaremos a la OCSU para que esto se dé. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible de la universidad que siembra? No importa si tú estudias Derecho, tú tienes que salir de aquí sabiendo algo de la siembra, sabiendo algo de las partes productivas, independientemente de... Es como un estudiante que vaya a la UNEFA. Tú puedes estudiar Derecho, puedes estudiar Comunicación Social, pero sabes orden cerrado, porque la UNEFA hace esas cosas. Entonces la UNEYE tiene que enseñarle a sus estudiantes esas cosas también, porque no solo es la universidad que siembra en el campo, es la que siembra conocimiento, es la que siembra amistad, y sobre todo la que debe sembrar bolivarianismo, la que debe sembrar chavismo, la que debe sembrar actividad zamorana o pensamiento zamorano como tal, que es lo mismo, lo único que es de diferentes tiempos como tal. Entonces vamos a eso, vamos a la carga, vamos para allá, y créanme que estamos muy contentos de tenerlos aquí. De verdad, profesor Adán, esta es su casa, cuando quieran, visítenlo. Y bueno, no me queda más que decirle gracias por estar aquí y un gran aplauso y un gran abrazo a todos ustedes. Bien, buenos días a todos los presentes acá. Nos encontramos la representación del movimiento estudiantil en sus distintas expresiones, los compañeros de la UPT, de la UBB, de la UNES, del IALA, de la UNEFA. Nos encontramos todos los compañeros acá presentes, conmemorando pues la firma del convenio que hacemos los estudiantes del movimiento estudiantil barinés con el Instituto de Altos Estudios en aras de fomentar las alianzas en pro del estudio y de la ciencia, que es el pensamiento del comandante supremo Hugo Chávez, o que debe ser una ciencia, en todo caso. Nos encontramos en esta firma de este convenio en un momento o en un contexto histórico para nuestros pueblos latinoamericanos, que es en el contexto del centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba, del hito de Córdoba, un hito que fue promovido en aquel momento por el movimiento estudiantil cordobés, que buscaba la participación y la integración, la democratización de la enseñanza y de la educación en las universidades latinoamericanas. Porque el contexto que tiene eso es en el año 1918, ¿sí? Año del triunfo de la revolución bolchevique, y eso pues venía de una u otra forma inspirando a todos esos compañeros que estaban allá, el compañero Roca en Argentina. Entonces, nosotros como movimiento estudiantil, nosotros hoy muchas veces nos hacemos preguntas sobre la necesidad o no de, digamos, de refrescar un poco lo que vendría siendo el manifiesto liminal. Para muchos, la universidad en este momento se encuentra en un momento crítico, la universidad viéndola como un todo, como un universo de saberes y de pensares, ¿sí? Producto, por supuesto, del posmodernismo que ha venido penetrando cada una de nuestras universidades. Y eso genera pues un quiebre dentro de la educación y genera una hostilidad entre el que enseña y entre el que aprende, porque la enseñanza es una obra de amor, como lo decía Roque en aquel manifiesto liminal. Entonces nosotros en este momento pues
nos encontramos debatiendo y haciendo un estudio del contexto, un análisis situacional que tenemos en este momento, los compañeros de las distintas universidades, a lo cual nosotros pensamos que han habido logros durante esta revolución bolivariana, impulsada por el comandante supremo Hugo Chávez, quien era un emancipador del estudiante. Chávez, en este mismo auditorio, en este mismo lugar donde yo estoy parado, hace más de 10 años atrás, decretó los servicios gratis dentro de la universidad. Decretó lo que vendría siendo el comedor gratuito para el estudiante, el transporte gratuito para los estudiantes. Y eso es un logro que tiene la revolución. De manera que la educación pública, gratuita y de calidad debe ser un hecho que se materialice dentro de cada una de las instituciones universitarias que tenemos en nuestro país, que son muchas. Es decir, ya el problema que tenían los compañeros en aquel entonces, hace 20, 30 años atrás, el compañero Ramón Castillo, Martín Laprea, compañeros presentes acá, que bueno, han sido impulsores de las luchas estudiantiles en la universidad. Ya el problema medular del asunto no es el problema de la oportunidad del estudio, por lo menos no dentro de la UNEYE. ¿Por qué? Porque en esta universidad, y al igual que muchas universidades, pues no se le cuarta el derecho al estudiante al ingreso a la universidad. Yo quise estudiar Derecho, y nada más me preinscribí en una página y quedé. Y no conozco muy pocos casos, gente que haya podido, que haya quedado por fuera. Pero entonces allí es donde viene una cuestión de las condiciones objetivas bajo las cuales se desarrolla la enseñanza. ¿Sí? Tenemos hoy en día las condiciones objetivas para nosotros poder hacer un buen desarrollo de la actividad académica dentro de las universidades. Y ese es el estudio que nosotros tenemos que hacer. Y es allá hacia donde nosotros vamos. Es decir, lo que hemos conquistado, lo que hemos logrado y lo que nos falta por conquistar. Porque la lucha no ha terminado. Es decir, la lucha nunca termina por una cuestión científica, de dialéctica, que nosotros en este momento reconocemos todos y cada uno de los logros que hemos obtenido dentro de esta revolución. Pero nosotros tenemos que seguir aspirando a mucho más logros. Y es este tipo de alianza donde nosotros podamos generar una discusión científica, dialéctica, en la que nosotros podemos encontrar pues, soluciones a las diferentes diatribas que tenemos en nuestro país. Es decir, la universidad en todo caso, la universidad viéndola como un todo, es decir, escapando, no subjetivando, es decir, no es solamente la UNEYE o la UPT o la UEB, sino que son todas las universidades del país. Es la universidad la que debe en este momento ser un pilar de vanguardia en esta crisis del capitalismo que vivimos en nuestros días. Pues lo que está en crisis en este país es el modelo capitalista, no es el socialismo. Entonces, nosotros, por lo tanto, debemos aunar a que todas y cada una de las luchas que damos dentro de nuestras universidades sean para poder darle respuesta y darle solución a todo este tipo de problemáticas que tenemos. Porque la universidad no es un lugar aparte o un país aparte en el que no sucede nada y de ahí puertas afuera pues sucede todo otro tipo de universo. Y la universidad vuelvo y repito, viéndola como un todo, la universidad debe dar respuesta a todos y cada uno de los problemas que tenemos dentro de nuestro país. La universidad popular y productiva debe ser una cuestión que se materialice dentro de todo y cada uno de los espacios. Y ahí es donde el movimiento estudiantil barinés ha sido pilar de vanguardia en pro de esa política impulsada por nuestro presidente Nicolás Maduro. Los compañeros acá en este espacio de la UNEYE, pues bueno, nos hemos abocado a la producción, siendo pioneros en esta cuestión, en este tema de la producción dentro de la UNEYE. Los compañeros de la UPT también han tenido grandes esfuerzos allá en Pedraza con la siembra de arroz, y eso es lo que tiene que hacer una universidad. Es decir, la universidad debe, y nosotros los estudiantes estamos impulsando a que así sea, dar respuesta a todos y cada uno de los problemas que tenemos en nuestro país. Entonces, en tal sentido, nosotros como estudiantes debemos generar una discusión de lo que tenemos dentro de nuestras universidades. Y aquí es donde volvemos al comienzo, la necesidad de refrescar ese manifiesto, cosa que debemos hacer, y nosotros pues felicitamos la presencia del camarada Chávez, que ha sido el ideólogo de esta revolución, y nosotros pues nos gustaría mucho pues tomar ciertas ideas del pensamiento del comandante supremo y ciertas ideas que también pudiera brindar el camarada Dan en función de refrescar lo que vendría siendo el manifiesto de Córdoba para los próximos 100 años. Y esa es una lucha a la que todos debemos abocarnos. Entonces allí nosotros los estudiantes, dentro de nuestras discusiones, oye, muchas veces se nos llega a la mente esa lucha que emprendieron los compañeros cordobeses en Argentina hace 100 años por el derecho a la democratización de la educación. Y es así como lo decía el profesor Alberto Quintero. Nosotros hoy tenemos un gran problema estructural
¿sí?, dentro de las universidades, que es un problema clasista, porque la universidad es un espacio policlasista, y esa caracterización que tiene la universidad de ser policlasista es lo que hace que muchas veces el sector del profesorado, que es el derecho divino dentro de la universidad, como decía que el manifiesto liminal, es decir, el derecho divino del profesorado, que él mismo se crea y él mismo muere. Es una cuestión muchas veces antagónica, clasista, la que se vive dentro de nuestras universidades con el profesorado y con el estudiantado, producto del mismo policlasismo que existe dentro de las universidades. Pues no existe una universidad que sea únicamente para los pobres o únicamente para los chavistas, dirían algunos, y otra universidad únicamente para las personas pudientes y para personas que tengan otro tipo de pensar, más allá de que existen condiciones que, bueno, contribuyen al ingreso, ¿no?, de un estudiante a cierta universidad. Pero entonces nosotros allí, profesor, y todos los presentes acá, nosotros los estudiantes vemos que la discusión, más allá también de llevarlo, lo que viene siendo la ley de universidades, hay que expandirla a todas y cada una de nuestras instituciones. Es decir, ¿qué hemos hecho hasta ahora dentro de nuestras instituciones? Por ejemplo, los compañeros de la UPT en el consejo directivo, pues tienen medio voto. Un estudiante es la mitad del voto de un profesor. Esas son preguntas que nosotros tenemos que hacernos dentro de nuestros espacios. Y esa es la lucha que nosotros tenemos que dar. Y es la lucha que se ha venido dando desde hace muchos años. Nosotros en el consejo directivo de la universidad, de la UNEYES, por ejemplo, tenemos el derecho a voto, pero no tenemos el derecho a voto. Y existen como 3 representantes profesorales. Uno tiene derecho a voto. Pero entonces allí es donde viene una discusión en la que nosotros debemos encontrarle y debemos ver qué hemos logrado y qué ha cambiado desde Córdoba hasta nuestro tiempo. Y cómo nuestro comandante Hugo Chávez ha logrado romper con cierta barrera hasta donde logró, pues. Porque tal vez el tiempo, por una cuestión de la guerra que tiene todo el imperialismo, no solamente el norteamericano, sino el imperialismo también, es decir, no escapa del europeo, tampoco escapa de por allá el continente asiático, que hoy es una potencia capitalista emergente en el mundo. No emergente, ya es una potencia constituida dentro de la geopolítica internacional. Entonces nosotros allí los estudiantes creemos que sí, han habido logros, ya han habido cambios dentro de este contexto de la revolución bolivariana y dentro de la dialéctica que ha habido durante estos 100 años. Pero nosotros los estudiantes todavía aspiramos a mucho más. Todos los estudiantes aspiramos, o por lo menos la mayoría, el común del estudiantado aspira próximamente, tal vez a futuro, no sé en qué tiempo, se logre esa conquista que sería en la elección de la autoridad universitaria por la comunidad universitaria. Es decir, el estudiante tiene que votar por quién va a ser su rector y quién va a ser su vicerrector de servicios, su vicerrector de área, su vicerrector académico, sus coordinadores. En la UNEYES nosotros tenemos que elevar esa batalla y elevar esas ideas para nosotros poder generar una contienda dialéctica clasista dentro de las universidades, que ya debería haber en este proceso de 18 años de revolución, 19 años, ¿sí? Ya debería haber la condición objetiva para poder entonces generar esa batalla dentro de las universidades y dentro de nuestros espacios universitarios. Entonces, nosotros celebramos mucho esta alianza que hacemos con el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento Hugo Chávez, y nosotros pues esperamos el desarrollo científico, dialéctico, tecnológico y académico, ¿sí?, de los productos de creación intelectual que pudiéramos generar a través de esas alianzas, para que nosotros podamos entonces darle respuesta a una necesidad que tiene más de 100 años dentro de nuestras universidades, y para que las universidades puedan ser bandera y vanguardia en las necesidades y en la resolución de los problemas que tiene nuestro país en esta crisis del sistema capitalista internacional y del asedio económico que tiene todo el imperialismo, no nada más el norteamericano. Es el imperialismo total el que se ha unido en contra de Venezuela. Y es allí donde nosotros pues queremos dar nuestra batalla dentro de lo que podemos, con el esfuerzo que nosotros podamos hacer. Muchas gracias. Seguidamente tenemos las palabras por parte del camarada profesor Adán Chávez, presidente del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento, del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías y constituyente por el Estado Barinas. Bien, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Gran abrazo bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista. Siempre es muy grato
venir a estos espacios, ¿no? Ya tenía varios meses largos, que no tenía la oportunidad de visitar la querida UNEYES. Muy grato siempre ese compartir con los estudiantes, los trabajadores, las trabajadoras, los profesores, las profesoras de esta nuestra querida casa de estudios, la Universidad que Siembra. Aquí pasamos 20 años prácticamente de nuestra vida profesional. Como recordaba Marley, saludos a toda la mesa directiva, comenzando por el ciudadano rector de esta casa de estudios. Como recordaba nuestra constituyentista Marley, bueno, una gran cantidad de estudiantes que tuvimos la dicha de ayudar a formar integralmente. Además de Marley hay otros y otras por aquí, la Duma, la ciudadana directora de Educación del Estado, de la zona educativa, una de las miembros de directora académica del Instituto Hugo Chávez, Iris Sánchez. Varios años de trabajo intenso, ¿no?, en la docencia y en la investigación. Y hay por tanto muchas cosas por decir, ¿no? Y el rector mencionaba la necesidad de reformular, transformar la ley de universidades. Ese es un viejo debate. Y aprovechando esta actividad, esta firma de convenios, que además agradezco a todos los participantes, a todas las participantes, porque es una muestra más de compromiso para seguir trabajando en lo que debe ser la divulgación, la investigación del pensamiento y la acción de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, en este caso concreto desde nuestras universidades. Eso hay que agradecerlo y estar conscientes entonces todos y todas que es un enorme compromiso, ¿verdad?, para profesores, profesoras, estudiantes, trabajadores, trabajadoras, para todos y todas. Un gran compromiso en esta tarea que se relaciona con todo lo que se ha mencionado aquí y otros temas. Por ejemplo, ese de la ley de universidades. Nosotros desde esta Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, de donde forma parte Marley Aparicio, por ejemplo, debemos propiciar la aceleración de una constituyente universitaria. Ese es el camino. Estamos en proceso constituyente, soberano, soberanísimo, debemos decir. Y entonces está abierto el debate para todos los temas. Y bienvenidas las propuestas de las diferentes comunidades organizadas, como las comunidades universitarias. Una constituyente universitaria debe desarrollarse de manera acelerada en los próximos meses. Y bueno, que sea la UNEYES y todas las universidades que han firmado los convenios, las cartas de intención con el Instituto Comandante Eterno Hugo Chávez, que seamos pues entonces nosotros, y desde aquí, desde Barinas, la tierra de nuestro comandante, los propiciadores de esa aceleración de la constituyente universitaria. Constituyente universitaria ya. Y tema fundamental, la discusión, el debate, para seguir generando propuestas de esa, como decía el rector, vieja ley de universidades, que tiene una cantidad de injusticias de todo tipo allí, en esa letra de esa ley, porque efectivamente es una ley de universidades que fue elaborada y aprobada en la Cuarta República. De allá viene la ley de universidades. Una de las grandes injusticias, la forma como se realizan las elecciones para autoridades universitarias, donde
el voto de un profesor es igual al de 25 estudiantes. Cosa más injusta, más antidemocrática. Y bueno, y lamentablemente, a pesar de los años de revolución que ya tenemos, no ha sido posible introducir modificaciones importantes en ese sentido. Ese es un tema nada más, y así como ese hay otros. Aquí ustedes recordarán que en la Cuarta República, ahí está María Rodríguez, Ramón Castillo, que como dijo el chamo de los presidentes del Centro de Estudiantes, tiene más de 30 años que pasó por el movimiento estudiantil. De ahí venimos todos, ¿no? Bueno, Ramón y la Prea y todos esos compañeros son más viejos que yo, porque yo no tengo tanto. Ya se pusieron más viejos que yo. Ah, Sisto. Ahí está el sensei Sisto. No, más o menos de esa misma época venimos. Nosotros, muchachos, muchachas, es importante también mencionarlo, aunque se caiga un poco en lo anecdótico, ¿no? Más que en lo meramente personal, que no es lo importante. Nosotros venimos del movimiento estudiantil, nos formamos en la dirigencia estudiantil, en las luchas estudiantiles de aquellos años. En el caso mío particular, de los años 70, 80, Ramón Castillo y Antonio y estos compañeros un poco más acá, no es tanto. Pero de ahí venimos, y ese es el otro tema importante relacionado con la ley de universidades y todo lo que es el desempeño de nuestra educación universitaria a nivel nacional, el papel que deben seguir jugando los estudiantes, las estudiantes en este proceso de revolución bolivariana. Hay que seguir organizando con mucha fuerza el movimiento estudiantil. En algunos casos hay que realizar una especie de rescate, muchachos y muchachas, rescate de lo que tiene que ser un auténtico y fuerte, consciente movimiento estudiantil a nivel nacional. Hay que estudiar mucho, por tanto. Hay que propiciar la formación integral desde esos centros de estudiantes, más allá de solo lo que se recibe en las aulas de clase, en los trabajos de investigación para aprobar una materia. Ustedes saben que es así. El dirigente estudiantil debe tener una formación integral en lo académico, en lo político, en lo social. Allá hay una pancarta que dice UNES Barinas. Ajá. Ahí están los muchachos de la UNES. Fuerza y disciplina. Somos el legado de Hugo Chávez Frías. Así tienen que ser todas las universidades de la revolución. Legado de Hugo Chávez Frías. Con fuerza, disciplina, compromiso, conciencia revolucionaria. Allá está, ¿quiénes más separaron allá? Aquella es que la UNES también. La UNES, todos son de la UNES, todas las pancartas, ¿no? Bien, le ganaron a todos los demás. Muy bien, muchachos, siempre. Felicitaciones. Bravo, bravo. Digo yo en este momento, ese es un ejemplo a seguir, muchachos, muchachas de todas las universidades. La fuerza, la disciplina. Y yo no pensaba mencionar eso, pero fíjense que vamos a hacerlo porque es parte de esa formación integral a la que me estaba refiriendo. La disciplina, el compromiso, la conciencia. Estaba hablando su representante, el presidente del Centro de Estudiantes de aquí de la UNEYES, ¿no? Estaba dando sus palabras, buenas palabras, felicitaciones. Se nota que es un chamo bien formado, aunque la formación continúe, sobre todo para los más jóvenes. Los que tenemos juventud acumulada también,
seguimos formándonos, la formación es permanente, ustedes saben, ¿no? Así debemos asumirlo los revolucionarios, las compañeras revolucionarias. Pero entonces fíjense lo que significa la disciplina, que debemos tenerla con mucha fuerza, revolucionarios, revolucionarias. Estaba dando sus palabras el compañero presidente del centro de estudiantes y varios de los muchachos, muchachas, se pararon y se fueron. Eso es un acto de indisciplina, que el movimiento estudiantil debe revisar, debatir y resolver. Porque en una actividad como esta, el hecho que alguien me decía, no, porque entonces está llegando la hora del comedor, esa no es una justificación para un revolucionario, para una revolucionaria. Los compañeros que se pararon y salieron, con todo el respeto que se merecen, tienen debilidad ideológica, sin ninguna duda. Hay que trabajar en eso. Seguir formando la conciencia, consolidando conciencia revolucionaria. Tarea importantísima que vamos a desarrollar. Una de las vías que queremos potenciar en ese sentido es precisamente a través de los convenios que acabamos de firmar aquí. Nosotros desde el Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez Frías tenemos toda la disposición e inmenso compromiso para seguir logrando elevar la conciencia revolucionaria bolivariana de todos y todas, en este caso concreto, sobre todo, de las comunidades organizadas en nuestras universidades. Profesores, profesoras, estudiantes, trabajadores, trabajadoras, de todos y todas. He allí el compromiso. Y entonces un tema de debate, como ya decía, la ley de universidades. Aquí en la Cuarta República, los que estábamos en esa época recordaremos que aquí mismo en la UNEYES, los adecos que gobernaban en ese momento lanzaron un proceso de elecciones de autoridades, porque ellos son muy demócratas, entre comillas, subrayados con interrogación. ¿Por qué ellos hicieron eso? Porque sabían que no iban a perder con nadie. Porque la ley de universidades, como está establecido el sistema de elecciones internas allí, da para que el que tenga la mayor cantidad de profesores y profesoras gane cualquier elección. Y los adecos que establecieron las normas internas aquí en la UNEYES, que gobernaron durante años y años, tenían asegurada esa mayoría porque ellos mismos se habían encargado de contratar y luego pasar a personal ordinario a los profesores, adecos y adecas en su mayoría. Entonces ellos sabían que no iban a perder elecciones con nadie, y por eso, y alguna gente cayó en el engaño, y todavía por ahí medio se menciona, ya casi no lo dicen, pero por ahí todavía uno oye que no, porque ¿por qué no hacen elecciones como en aquellos años, en aquella época que los adecos hicieron elecciones? Es una trampa, porque es un proceso totalmente antidemocrático. Entonces nosotros decimos, sí, vamos a hacer elecciones. Bueno, digo yo, pues, para no comprometer a más nadie, porque es un tema de debate intenso. Debemos propiciarlo con más fuerza que hasta ahora. Yo digo, bueno, hagamos elecciones en todas nuestras universidades, pero cuando se cambie la ley de universidades y que el voto de profesores, estudiantes, obreros, trabajadores, trabajadoras sea igualito. ¿Por qué tiene que haber una diferencia? Porque entre otras cosas, todo eso viene, la ley de universidades y la forma como funcionan sobre todo las universidades llamadas autónomas en nuestro país, y así funcionan en todos los países de nuestra América.
Eso viene de la Edad Media. Y el compañero estudiante de alguna manera lo mencionaba. ¿Verdad? Los profesores vienen desde aquella tradición creyéndose que son los portadores de la verdad absoluta. El profesor universitario, sobre todo si es profesor ordinario, e imagínense si tiene un título de doctor y si es profesor titular de la universidad, bueno, casi Dios pues, casi Dios, poder absoluto. Entonces, ¿cómo va a tener el mismo valor el voto de un doctor titular de la universidad, que es, dirían los maracuchos, la pepita biliquín, ¿verdad? ¿Hay algún maracucho aquí? Los maracuchos saben qué expresión es esa, no hay ninguno. Que es lo máximo, pues sí, que casi un dios. ¿Cómo es posible, en esa vieja concepción, cómo es posible que un profesor titular con título de doctor vaya y entonces a votar y su voto sea igual al de un estudiante de primer semestre? ¿Qué es eso? Y menos que sea igual el voto de ese doctor, que tenga el mismo valor su voto que el de un obrero, de un trabajador. ¿Qué es eso? Conciencia burguesa, el que piensa así. Nosotros tenemos que entonces buscar la manera de acabar con eso. Y hay otro tipo de injusticias. Hay una injusticia menor que la voy a mencionar aquí como una anécdota nada más, pero que es tema del debate. Por ejemplo, en mi caso particular, si no fuese por esa ley de universidades injusta, yo debería seguir siendo oficialmente profesor de esta universidad. Pero la ley, que viene de allá, de esas viejas concepciones de la Cuarta República y más atrás, la ley de universidades prevé que el profesor solicita permiso y puede renovarlo, justificando las funciones que va a cumplir fuera de la universidad por un máximo de 5 años acumulados. Y al cumplirse el 5º año, o te incorporas obligatoriamente a la universidad o tienes que renunciar. Eso no tiene ninguna justificación lógica, porque si tú durante 5 años has justificado y está todo según las normas establecidas, bien claras, las funciones que tú cumples y te han dado permiso para eso, ¿por qué tiene que cortarse a los 5 años? ¿Qué justificación tiene eso? ¿Por qué 5 y no 10? Por ejemplo, si es cuestión de números. ¿O por qué no de manera permanente hasta que sea necesario que el Estado venezolano necesite en unas funciones bien importantes, específicas, bien aclaradas y presentando informes necesarios, lo que sea, porque el Estado venezolano necesita a ese profesor, a esa profesora en esas funciones? ¿Por qué darle el permiso por un tiempo establecido y luego coartarle, porque es coartarle el derecho a un ciudadano a prestarle servicio además a la nación? Eso desde mi punto de vista es más importante que ser solamente profesor universitario, presentando servicio a la nación. Eso creo yo que está dentro de las injusticias, no porque a mí me haya sucedido, le ha sucedido a varios profesores, bueno, que venimos de la Cuarta República como profesores de la Universidad X o Y le estuvimos y le seguimos prestando servicio a la nación, a nuestro pueblo, desde otras instancias, y como no nos incorporamos al cumplirse el 5º año de permiso, entonces tuvimos que renunciar a la universidad. A mí se me cumplió el 5º año de permiso cuando el presidente Chávez me dijo que me necesitaba como embajador en Cuba. Y les comento rápidamente que nosotros no habíamos conversado nunca ese tema. Él sabía que yo tenía mi permiso de la universidad
y más nada. Llegado el momento, entonces yo le dije, mira, pero se me está cumpliendo el plazo que da la universidad. ¿Y cómo es eso? Entonces yo le expliqué lo que dice pues la ley de universidad. Y en ese momento él me dijo, ¿verdad que todo eso tenemos que transformarlo? Es una gran verdad. Es un tema pendiente con Chávez, transformar nuestra ley de universidad. Y repito, no porque me haya sucedido a mí, simplemente sirve de ejemplo, entre el ejemplo y la anécdota. Pero se relaciona directamente con eso, ¿verdad que eso hay que modificarlo? Pero, bueno, mientras tanto tenemos que atenernos a eso, no podemos violentar la ley nosotros mismos. Es lo que tenemos, como el viejo cuento aquel, eso es lo que hay. Mientras tanto, bueno. Y recuerdo que el comandante Chávez me dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y yo dije, bueno, no sé, déjame pensarlo un poquito, pues. Y lo pensé de una madrugada, terminando una jornada de esas largas que eran de casi todos los días hasta la 1, 2 de la mañana. Terminando esa jornada le dije, bueno, dame para pensar un momentico, a ver. Me dijo, bueno, está bien, hablamos mañana. Comenzó la jornada del día siguiente, que ya era el mismo día. Y cuando estábamos terminando en la noche, él mismo me preguntó, bueno, ¿pensaste qué vas a hacer? Yo le dije, no, voy a hacer lo que tú decidas y lo que tú digas, donde me necesite la revolución. Y bueno, si tengo que renunciar a la universidad, renuncio. Me dijo, bueno, me parece bien. Renuncia, prepara todo lo que tienes que hacer formalmente, renuncia a la universidad para que te vayas como embajador a Cuba. Y bueno, y eso fue lo que hice. Pero es parte de esas injusticias, porque entonces yo debería ser, aunque yo anímica y espiritualmente me siento así, pero formalmente yo debería seguir siendo profesor de esta universidad, ¿por qué no? En otras funciones. Pero bueno, de todas maneras siempre lo seré, ¿verdad? Siempre lo seré. Entonces, quedamos con el compromiso que desde estos espacios, aprovechando los convenios, las intenciones de convenio que hemos firmado, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para acelerar desde aquí una constituyente universitaria. ¿Aprobado? Aprobado. Y por tanto el fortalecimiento, el rescate, el nombre que le tengamos que dar, el fortalecimiento que abarca muchas cosas del movimiento estudiantil de todas nuestras universidades a nivel nacional, propiciarlo desde aquí. ¿Estamos de acuerdo? Aprobado. Que viva el movimiento estudiantil. Que vivan los estudiantes, que son la levadura del pan que sale del horno con toda su sabrosura. Lo mencionaba Marley en sus palabras. Se mostró con mucha fuerza desde las elecciones que nos convirtieron a nosotros en constituyentes de esta nueva etapa el año pasado. Llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro y que sirvió, como él lo anunció desde el comienzo, precisamente para retomar el camino de la paz, para acabar con el guarimbeo. Y eso se logró gracias a la participación del pueblo, de prácticamente 8 millones de venezolanos y venezolanas que dijeron, vamos, seguimos el mandato de Maduro, que es seguir el legado de Chávez, y queremos seguir el camino de la paz. Y para eso, como nos ha hecho el llamado el presidente, vamos a votar por la constituyente, para la paz. Y lo logramos, y ustedes saben, la misma noche que el CNE estaba dando, aquí está nuestra representante regional del CNE y su esposo, saludos. En la misma noche que el CNE dio los resultados de la constituyente, se acabaron las guarimbas.
a pesar que durante ese mismo día, así como los días anteriores, estuvieron dándole con mucha fuerza a ese guarimbeo, a los actos violentos, saboteos de todo tipo, intentando que la gente no fuese a votar, quemando sedes del Consejo Nacional Electoral, saboteando máquinas, etc. Lo hicieron todas esas semanas, meses atrás, e incluso el mismo día de las elecciones. No pudieron frenarnos. Y el CNE dando los resultados, así desaparecieron como las ratas que se metieron en sus madrigueras. Y desaparecieron. Se acabó la guarimba inmediatamente. Esa es una gran fortaleza de la revolución, que no es otra cosa que la participación del pueblo, organizado, consciente. Y lo mismo pasó en las elecciones de gobernadores y lo mismo pasó en las elecciones para las alcaldías. Y acaba de suceder eso en el 2017 y acaba de suceder ahora en las elecciones para reelegir al presidente hijo de Chávez y a los consejos legislativos de los estados. Ahí está. A pesar de los intentos que hicieron, ya no con las guarimbas, sino con la guerra económica, que sigue siendo fuerte, nadie lo duda, tremendo saboteo financiero, pero el pueblo sigue resistiendo. Y la oposición llamando, además de la guerra económica, llamando a la abstención. Y a pesar de todos esos intentos, amenazas, apretando cada vez más el imperio y sus aliados, el cerco financiero, etcétera, etcétera, 6 millones de electores salieron a votar. 6 millones y un poquito más. De tal manera que de toda esa cantidad de gente que salió a participar pensando en la paz, en la necesidad de seguir apoyando este proceso a pesar de las dificultades que nos han sembrado, el 64% fue, 68, 64, el 64% votó para la reelección del presidente Maduro. Es lo que se llama popularmente un bloque duro, el chavismo duro, que no le entra ni coquito, pues. Esa es una gran fortaleza de esta revolución, que debemos continuar divulgando, porque hay gente que de repente todavía duda, se siente molesta por algunas cosas que siguen sucediendo. Hay que seguir mostrando nuestras verdades, las fortalezas que tenemos, por supuesto, reconocer errores cometidos y evaluar con mucha sabiduría las debilidades. Las debilidades. Dentro de esas debilidades, aunque la oposición quiere seguir haciendo creer, dentro de lo que ellos vienen manejando también desde hace años, la guerra mediática psicológica, quieren hacerle creer todavía a alguna gente que todos los que no fueron a votar fue porque siguieron el llamado de la abstención que hizo la oposición, y que por tanto toda esa gente es de la oposición, es antichavista. Totalmente falso. Porque ustedes saben, entonces parte de las realidades que hay que estar evaluando permanentemente. Todas las encuestas serias reportan, y eso es un número más bien bajo, porque hay algunas que dan números más altos, de los llamados indiferentes. La organización comunal, con un plan, que es un plan de trabajo, y donde la formación de conciencia es fundamental. Y es allí parte de nuestro papel, a través de estos convenios. Parte de la tarea que tenemos que asumir con mucha fuerza.
porque todos nosotros, seamos universitarios, es decir, seamos profesores o estudiantes o trabajadores de una universidad, de estas con las que el instituto está firmando los convenios, de todas maneras nosotros formamos parte de una comunidad en lo territorial, cosa que hay que seguir rescatando también. La revolución ha avanzado en la organización territorial, pero aún le falta, nos falta. Entonces nosotros tenemos que planificarnos de tal manera que hagamos nuestro trabajo revolucionario, bolivariano, chavista, por lo menos como en dos ámbitos. El que nos corresponde en la universidad, porque bueno, soy estudiante y soy dirigente estudiantil y tengo que organizar mi movimiento estudiantil, trabajar con el movimiento estudiantil, para poner el ejemplo de los estudiantes. Pero también el profesor, la profesora. Yo estoy aquí en la universidad y es cierto, y si trabajes donde trabajas, uno pasa más tiempo en el sitio de trabajo que en la comunidad donde reside. Eso es cierto, pero no por eso vas a descuidar tu territorio. Hay que planificarse para trabajar por lo menos en esos dos ámbitos. El trabajo que tienes que hacer como universitario, revolucionario, y el trabajo que tienes que hacer en tu comunidad. Así a esa comunidad tú te incorpores a las 6, 7 de la noche cuando llegaste del trabajo o de las clases en la universidad y sales de allí a las 6, 7 de la mañana a incorporarte otra vez a tu sitio de trabajo, a tu sitio de estudio, que son más o menos los horarios, ¿verdad? Así tú llegues a las 7 de la noche y salgas a las 6 o 7 de la mañana, en esas horas que tienes ahí, los fines de semana, los días libres, los días de vacaciones, hay que planificarse para hacer el trabajo social y político, es decir, el trabajo revolucionario. Y perdonen ustedes que sigan con las anécdotas y poniéndome yo mismo y el equipo de muchachos con los que yo trabajaba en aquella época, pero sirve de referencia. Nosotros lo hacíamos. Nosotros lo hacíamos. Y estamos en una situación totalmente diferente a la que tienen ustedes ahora, muchachos, muchachas. Muy diferente, porque bueno, teníamos el enemigo pisándonos los talones todo el tiempo. Aprovechábamos que en la universidad, en aquellas llamadas universidades autónomas en aquellos años, mandábamos nosotros, la izquierda. Ahora es todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Qué pasaría ahí? Trabajo de investigación. Podemos dar después una charla al respecto. Es un tema bien conocido por nosotros, los que vivimos directamente allí. Pero cuando yo era estudiante y después me convertí en profesor, antes de Chávez, pues, las universidades autónomas eran prácticamente el único reducto que tenía la izquierda venezolana. Y después entonces eso cambió completamente. Bueno, cuando llegó Chávez ya se habían producido algunos cambios importantes, porque eso fue un plan muy bien elaborado que el enemigo puso en práctica y le funcionó. Pero bueno, trabajo de investigación. Pero nosotros, los que éramos muchachos, todavía en aquella época militantes de partidos de izquierda y éramos estudiantes universitarios, bueno, nosotros hacíamos trabajo en las comunidades. Yo que estudiaba en Mérida, en la ULA, por ejemplo, tenía, con otro grupo de muchachos, tenía asignado algunos barrios, algunos sitios de Mérida que visitábamos permanentemente. No vivíamos allí, sino que el partido nos asignaba por grupos y nosotros nos hacíamos amigos de los líderes que siempre han existido en cada comunidad. Líderes, algunos de izquierda, otros que no eran totalmente de izquierda, pero querían trabajar realmente, trabajaban verdaderamente en función
de resolver problemas en las comunidades. Y nosotros llegábamos, teníamos diferentes métodos. Cuando no conocíamos a alguien ya específicamente en la comunidad, llegábamos y buscábamos la manera de hacer amigos allí. Y lo lográbamos. Y éramos unos chamitos, 18, 19, 20 años. Y hacíamos el trabajo organizativo y social y político allí en esas comunidades. Recuerdo que una de las zonas que a mí me tocaba, para los que conocen Mérida, eran las llamadas casitas del Chama. Antonio conoce bastante esa zona, porque tenía una novia allá en la casita del Chama, ¿no? Las casitas del Chama. Y a veces llegaba, o a veces no, casi siempre, pues, llegaba el periodo de vacaciones, y bueno, y toda la demás muchachada se iba cada quien para su casa. Y nosotros, los militantes, nos quedábamos haciendo trabajo político por unos días. No era que sacrificábamos, para decirlo así, todas las vacaciones. Pero sobre todo en el periodo vacacional de agosto, ¿no? Que es el más largo, un mes, mes y medio. Eso sigue siendo más o menos igual, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Un mes y medio? 45 días, mes y medio. En ese periodo, nosotros nos quedábamos de repente 15 días. Y además con problemas serios, en el sentido que el comedor universitario, donde comíamos todos nosotros, cerraba. Era periodo de vacaciones. Sin comedor universitario, sin los compañeros tradicionales del bullicio estudiantil, sino solo los militantes, cada quien en su habitación cuando iba a dormir, y después salir durante el día a la comunidad que le correspondía, hacer ese trabajo de organización. Y de repente comíamos en las mismas comunidades, los compañeros se organizaban y sí, nos brindaban un sancochito, una arepa rellena, etc. Pero pasábamos dificultades. A veces uno almorzaba pero se acostaba sin cenar, porque no había llegado la plática de la casa. Y a veces papá, mamá, por ejemplo, en mi caso, y así le pasaba a casi todos, se comunicaban con nosotros por telegrama. No había celulares. Casi nadie contaba con la facilidad de un teléfono fijo. Casi nadie. La comunicación era por telegrama. Y de repente aquí en la casa sabían que habían comenzado las vacaciones estudiantiles y yo no llegaba. Y entonces me mandaban telegramas. Tu hijo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Por qué no has llegado? Que ya supimos que tal, que llegaban otros muchachos de por ahí. No, que me quedé estudiando. A veces hay mentiras que son necesarias, ¿verdad? Lo que se llaman las mentirillas blancas. Piadosa, dice el veterano Argenis Aldazón. Sí, porque si yo le decía, sobre todo a mi madre, que estaba en funciones de la militancia, ella se preocupaba. Entonces yo le decía que tenía exámenes cuando terminaran las vacaciones y que nos habíamos quedado un grupo de muchachos estudiando para adelantar la materia, y era verdad que lo hacíamos. Hacíamos trabajo político y estudiábamos. Y estudiábamos las materias que nos correspondían como estudiantes universitarios, pero también estudiábamos los documentos del partido, a Marx, a Lenin, a Bolívar, etc. Estudiábamos formación integral, teoría y práctica. Entonces eso, muchachos, muchachas, y todos y todas, porque a todos nos corresponde, tengamos la edad que tengamos, nos corresponde rescatar el territorio, que es un tema que me parece fundamental en esta coyuntura. Rescatar el territorio, aprovechando horas nocturnas si no tenemos otras, días libres, fines de semana, vacaciones. Hay que planificarse, y bien planificado el tiempo alcanza para todo.
bien planificadito, el tiempo alcanza para todo. Porque no se le va a pedir a nadie que no duerma, por ejemplo, que no descanse y échale pichón hasta que caigas desmayado. No, ¿verdad? Hay que tener las horas de descanso, las horas de recreación. Los muchachos deben tener tiempo para atender la novia, las muchachas tiempo para atender el novio. Entonces, pero todo eso bien planificado alcanza el tiempo. Nosotros hacíamos todo eso también, no era que éramos unos santurrones. Nosotros estudiábamos, hacíamos trabajo político, teníamos novios, jugábamos pelota. Yo jugaba béisbol, jugaba ajedrez, buscaba un tiempito para tirar unas partidas de dominó y tomarnos unos refrigerios. Todo eso lo hacíamos bien planificadito. Por ejemplo, en esas mismas comunidades donde después éramos amigos de todos los señores mayores que nosotros, pues los líderes de las comunidades, que todos eran mayores que nosotros, que podían ser casi nuestros padres, y después éramos grandes amigos, y bueno, después que hacíamos el trabajo político, tirábamos una partida de dominó y buscaban unas frías y tal. Y ahí buscábamos el horario para un sábado, un domingo, echar una partida de pelota, etcétera. Yo formé parte de la selección de béisbol de la ULA durante 2 años. Hacía karate también. Cuando llegué aquí a la UNEYE, ya yo era cinta naranja de karate. Entonces, y repito, disculpen las referencias directas y las anécdotas, pero es así, todo bien planificado se puede hacer, porque no era yo el único que lo hacía. Todos los muchachos que estábamos en esa militancia lo hacíamos. Y tuvimos grandes maestros que nos enseñaron, no aprendimos solos, nos enseñaron. Pero entonces había mucha exigencia, eso es cierto. Eran muy exigentes con nosotros, eran rigurosos con nosotros. Había mucha disciplina. Lo cual no significa, y por eso la referencia, que el ser rigurosos, el ser muy disciplinados, el incluso podemos decir aquí el estar pendiente de usar siempre el método científico, que es la planificación estratégica para todo, no significa que tú no vas a tener tiempo para la recreación, para el descanso, para no. Es simplemente planificarse estratégicamente y de manera muy consciente. Entonces, esa es otra tarea, compañero, compañera, rescatar el territorio, llevar nuestros diplomados, nuestras cátedras itinerantes por todas partes. De allí la gran importancia de la participación de todos ustedes como universitarios, en todos los niveles, ¿verdad? O sea, universitarios, profesores, profesoras, estudiantes, trabajadores, obreros, etcétera, todos. Porque además del compromiso, bueno, tenemos apoyos muy valiosos como las aldeas universitarias de la Misión Sucre, pero también el apoyo del personal, de compañeros profesores que hacen labor de investigación en el área social, que de repente no necesitan hacer el diplomado del instituto para ir a multiplicar, convertirse de una vez en profesores, en multiplicadores, en facilitadores, como también se dice, de las cátedras itinerantes de los propios diplomados. Fíjense, aquí en Barinas nosotros estamos abriendo ya la tercera corte. Los compañeros que han pasado por las 2 cortes anteriores los tenemos organizados y se están dando algunas indicaciones internas para desplegar a esos compañeros y compañeras por todos los sitios donde sea necesario. Por cierto, que aquí tenemos al frente a Gladys Artaona, que es la coordinadora del instituto. Párate, Gladys, para que te vean, que te conozca. Cualquier cosa del instituto con Gladys. La coordinadora estadal del Instituto Hugo Chávez. Pero también está la profesora Iris Sánchez, vieja conocida. La
profesora Iris Sánchez, una de mis exalumnas, que es la directora académica del instituto aquí en el estado Barinas. Ella es la responsable directa de todas las cátedras itinerantes, de todos los diplomados, de todo lo que tenga que ver con la investigación, el estudio, el análisis del pensamiento y la acción de Hugo Chávez. Por cierto que Iris se graduó aquí, ¿en qué año, Iris? En el 80 y qué? En el 87. Salió Iris del programa de educación integral. Y bueno, ella se fue de aquí de Barinas por situaciones de trabajo. Y yo pasé varios años sin saber de Iris, ¿no? Como tantos muchachos y muchachas, ustedes saben que es así como, casi como el padre y la madre con sus hijos, ¿verdad? Que tú los tienes por un tiempo mientras crecen y después vuelan como los pajaritos. Y de repente, claro, con los hijos un poco diferente en el sentido que tú mantienes una línea de comunicación, sabes permanentemente de ellos, pero vuelan. Bueno, con los estudiantes sucede algo parecido, pero en la mayoría de los casos sin esos lazos de comunicación. Los muchachos se van de la universidad y de repente uno no los ve más nunca, o los ve, sabe de ellos años después. Algo así me pasó con Iris, y lo comento aquí porque tiene que ver con el compromiso revolucionario de la gente en general. Yo tenía años que no veía a Iris, y cuando salió Chávez de la cárcel, imagínense, era ya el 94, finales del 94 o comienzo del 95, estábamos en un acto de campaña con Chávez para la primera elección de Chávez como presidente, y en un bululú por allá en el estado Guárico, en Calabozo fue, en La Pascua, Valle de la Pascua. Había un acto con Chávez y bueno, ya el fenómeno Chávez estaba en la calle, y aquel gentío, y entonces de repente yo oigo que me dicen entre aquel mar de gente, profe, profe, profe. Y entonces yo miraba para todos lados y por allá lejos veía una manito que hacía así, pero yo no sabía quién era. Pero ella venía arrollando gente a todo el que podía para acercarse, ¿no? Y bueno, así entonces yo primero como que no la recordaba muy bien. Soy yo, su alumna Iris Sánchez. Ah, aquí estoy, a la orden para lo que el comandante diga. Y ahí está, la viejita Iris, le digo yo. A la orden para lo que el comandante diga. Así debemos estar todos y todas, ¿verdad? A la orden para lo que nuestro comandante eterno siga mandando, a la orden para lo que el hijo de Chávez nos siga instruyendo. En definitiva, muchachos, muchachas y todos y todas, déjenme ver si no se me escapa algo de lo que anoté aquí. Ya no, está dicho prácticamente todo, y les estaba comentando, y con eso cierro, para los interesados e interesadas en hacer el diplomado, en convertirse en profesores o profesoras del diplomado, en lograr la permanencia de las cátedras itinerantes, rector y todos y todas. Esta cátedra que estamos dejando instalada hoy debe tener una permanencia en el tiempo, y debemos entre todos asegurarnos, pero los más responsables o los responsables directos son los que están aquí en la institución y el grupo que coordina Gladys Artaona del instituto aquí en el estado Barinas. Tienen que ser charlas, conversatorios permanentes para que verdaderamente sea una cátedra Hugo Chávez, para que se mantenga el debate, la investigación, y de allí asegurando la asistencia de un público verdaderamente participativo. De ahí van a salir multiplicadores, van a salir estudiantes para los diplomados o participantes para los diplomados. Ahí van a salir un conjunto
de situaciones, de tareas, de organización, muy importante, yo no tengo duda. Y así como aquí en la UNEYES, bueno, tenemos que terminar de establecer las cátedras en cada una de las universidades con las que acabamos de firmar el convenio. Y todas esas cátedras tienen que ser itinerantes, pero eso hay que organizarlo y planificarlo muy bien. Itinerantes para llevarlas a todas las sedes de la UNEYES, que tiene sede en 7 estados, ¿no? Imagínense todo el trabajo que podemos hacer desde la UNEYES solamente, con sedes en 7 estados del país. Pero bueno, y todas las aldeas universitarias de la Misión Sucre, y etcétera, etcétera, etcétera. Visitar las comunas, por lo menos Numa también fue alumno mío, ¿no? Numa tiene contacto, sé que es un líder revolucionario, en contacto con las comunas, los consejos comunales, y así como Numa, cada uno de nosotros, el que tenga contacto directo con esas comunas, con los consejos comunales, bueno, vamos a hablar con ellos. Mira, tenemos este compromiso con Chávez. Está el Instituto Hugo Chávez, que tiene su sede principal en la UNEYES, pero es itinerante, la traigamos para acá. ¿Ustedes están de acuerdo? Seguro que no, y la gente allá en las comunas seguro que va a decir que sí. Lo que hay es que entonces propiciar esa comunicación que va a seguir fortaleciendo organización y nos va a permitir entonces seguir resolviendo algunas debilidades que, como ya decía, tenemos aún en este proceso revolucionario. Trabajo fundamental en el sector ese denominado de los indiferentes, los niní. Hay que detectarlos donde estén, y están ahí en esas comunidades. En consejos comunales hay gente que no vota, pero está ahí en los consejos comunales. Incluso gente de la oposición ya decide. Y por tanto en las comunas organizadas hay gente que no vota nunca, hay gente de la oposición. Ahí, llevando nosotros las cátedras itinerantes, propiciando el desarrollo de diplomados ahí mismo, en un espacio donde nos digan las comunas. De esa manera estaremos nosotros colaborando con todo lo que es el Plan Estratégico Nacional para la formación de conciencia. Chávez nos decía y nos sigue diciendo: trabajo fundamental de esta revolución, formar conciencia donde no existe y consolidarla donde ya existe. Alguien puede pensar que es un término un poco duro, porque decir que alguien no tiene conciencia, bueno, vamos a ponerle el apellido, pues. Conciencia bolivariana, conciencia de patria, ni siquiera conciencia revolucionaria. Pero hay gente que no tiene conciencia de patria. Es verdad, a eso se refería Chávez. Gente que está en esos consejos comunales, en las comunas, que recibe cada vez que lo necesitan los beneficios de la revolución, porque las misiones siguen funcionando a pesar de las grandes dificultades económicas que nos han sembrado. Y sin embargo, apoyan a la oposición. Por ejemplo, un vecino, una vecina de ustedes, que no tiene bienes de fortuna, que vive en las mismas condiciones de ustedes, repito, recibe o ha recibido beneficios de la revolución, y sin embargo va y vota por la oposición. Falta de conciencia patria, de conciencia bolivariana. Entonces, contra eso tenemos que luchar, y es una lucha ahí, es la batalla de las ideas. No es la única vía, pero una de ellas que debemos potenciar, fortalecer, es el Instituto Hugo Chávez, y con el apoyo de, en este caso, las universidades a través de los convenios que estamos firmando. Y así como los de la oposición que viven entre nosotros y votan por esa oposición, a veces sin saber por qué. Tú les preguntas a esos vecinos, a mí me ha pasado,
Tú le preguntas a gente del pueblo, pues que es como nosotros, ¿por qué tú apoyas a la oposición? Y de repente no saben qué decirte, o por lo menos no tienen argumentos valederos. Te dicen, no, bueno, porque sí, bueno, porque estoy bravo, porque tal cosa, pues. Pero argumentos sólidos generalmente no tienen. Ah, bueno, ahí hay que hacer el trabajo. Y si hay que hacerlo ahí, con mayor razón, en lo que mencionábamos ya, en los llamados indiferentes, los niní. Se podría decir que allí el trabajo ese de formación política e ideológica debería ser más fácil incluso que en estos sectores de la oposición, pero que forman parte de nuestras barriadas, de las propias comunas, de los consejos comunales. Aparentemente es más fácil. ¿Por qué? Porque hay gente que no vota por la oposición, que no apoya a la oposición. Digo yo que quizás tiene ya un cierto grado de conciencia, porque se da cuenta que dice, no, estos carajos son unos vagabundos. Estos tipos son los mismos de la Cuarta República. Estos tipos son los responsables del guarimbeo, del saqueo económico, porque ahí están, pues, Ramos Alú y el otro, y el otro, y el Borges y el otro, reuniéndose con el jefe del imperio o con quien el imperio les ponga, para pedir que nos saboteen, que nos pongan sanciones. Ahí están, esos son unos locos. La gente que está en ese sector niní se da cuenta de eso y tiene ya ese cierto grado de conciencia, digamos. Pero no ha llegado todavía al nivel suficiente para decir, a pesar de las dificultades, es verdad que nos tienen un cerco económico, es verdad que se han cometido errores en el gobierno, en el proceso, pero la gran mayoría de las dificultades son gracias al cerco económico, a la guerra económica. No han llegado a eso todavía, a ese nivel superior que les permita terminar de entender toda la coyuntura que estamos viviendo y decir, por tanto, oye, sí, este proceso hay que apoyarlo. Ahí hace falta formación. Que nosotros desde estos convenios, desde el trabajo que ya tenemos planificado, que lo que hay es que ejecutarlo, les sigamos mostrando nuestras verdades, les pongamos los argumentos. En algunos casos basta con que nosotros seamos capaces de llegar hasta ellos y mostrarles que reconocemos nuestros errores. De repente basta con eso para que den el salto necesario. Pero tengamos en cuenta entonces que es un porcentaje muy importante del electorado estadal y nacional. El promedio es más o menos el mismo, el que tenemos en Barinas con respecto a todo el país. Un 25%, y alguna gente dice que todavía es un número bajo, 25% del electorado que nunca ha apoyado a este proceso, pero prefiere no ir a votar antes de votar por la oposición, aunque no nos apoya a nosotros. Sector muy importante de tener en cuenta. Y entonces, muchachos, muchachas y todos y todas, esta información que es importante para que ustedes la conozcan, ya decía, la tercera corte, porque nos falta, entre paréntesis, Gladys y todos y todas, sobre todo los que estamos trabajando directamente en el instituto, ahora con el apoyo de las universidades, nos falta darle mayor divulgación a lo que estamos haciendo. Hay gente que todavía no tiene la información de qué cosa es el Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez. Bueno, es responsabilidad nuestra. Seguramente no hemos divulgado suficientemente qué es el instituto y qué estamos haciendo, y que lleguen los productos. Por ejemplo, los libros. Sabemos que parte de las dificultades que nos han impuesto en la guerra económica
Se hace muy difícil editar libros en este momento porque no hay papel, sobre todo. Bueno, pero tenemos ahora la facilidad de la tecnología virtual. Hay que divulgar todos nuestros libros. El instituto ha editado 6 libros, muy buenos todos. Tenemos una revista que es trimestral, ¿no, Ana María? Trimestral, ¿no? Esa está saliendo desde sus inicios vía virtual. Pero poca gente sabe cuál es la página web para ubicarla. Entonces, todas esas cosas tenemos que divulgarlas. ¿Dónde conseguir los materiales del instituto? ¿Cómo llegar a ellos? Si la gente que no tiene todavía posibilidad de acceder al internet, bueno, ¿cómo hacemos ahora a través de las aldeas universitarias, por ejemplo? Que la gente sepa, mira, usted va a la aldea universitaria y usted va a tener allá el internet y va a tener cómo meterse ahí y leer la revista del instituto, leer la página web. Tenemos una página web exclusiva del instituto que se llama Todo Chávez. Ahí están todos los aló presidentes, discursos de Chávez. Poca gente sabe eso, ¿verdad? Culpa nuestra. Entonces hay que divulgar con mayor fuerza. Gladys aquí en Barinas y el equipo que anda conmigo, Ana María y los demás, a nivel nacional. Sabemos que lo hemos estado conversando, ¿no? Es una tarea por cumplir, una situación a resolver. Entonces tenemos que mostrar por todas partes que aquí en Barinas va a comenzar la tercera corte del diplomado del pensamiento y acción de Hugo Chávez. Y que todo el que se quiera inscribir se inscriba. Hacemos unas preinscripciones y luego se hace la selección. Hay que seleccionar sobre todo por las limitantes que tenemos de espacios, de profesores y profesoras. Y mientras más gente se incorpore, mayor cantidad de diplomantes tendremos y en mayor cantidad de sitios. Así como aquí en Barinas lanzamos hace ya varios años el diplomado en media y en portuguesa. En media está terminando la segunda corte, ¿no, Vladi? Y tú, Iris. La segunda corte está terminando en media. ¿O va a comenzar? ¿Ah? Va por la mitad la segunda. La segunda corte se está realizando en Mérida. Y en portuguesa también está en plena ejecución la segunda corte. Ahora, para el aniversario del presidente, el cumpleaños del comandante eterno Hugo Chávez, vamos a inaugurar una sede en Sabaneta. Una sede que quedó bien bonita, es una donación, es bueno que eso se sepa también, una donación del gobierno ruso, de la Federación Rusa. Así como donaron la plaza Hugo Chávez con la estatua que está allá en Sabaneta, que por cierto los escualios intentaron dañar hace unas semanas. Así como donaron la plaza con la estatua, que es hermosa, donaron también un gimnasio de combate allí mismo en una de las esquinas laterales de la plaza, y donaron esta sede para el Instituto Hugo Chávez, que está al frente del Centro de Educación Inicial Mama Rosa. En los terrenos donde está el Centro de Educación Inicial Mama Rosa fue la casa vieja, decíamos nosotros, la casa de la Mama Rosa. Ahí nacimos nosotros, con partera. Ahí en ese sitio nací yo primero, el burro adelante. No, porque en este caso hay que decir que yo nací primero. Nací yo primero y al año y 3 meses nació Hugo. Ahí en ese sitio, ahí está el Centro de Educación Inicial Mama Rosa ahora. Al frente vivieron papá y mamá con los otros hermanos. Allí en esos terrenos se construyó esta sede que ha donado el gobierno de la Federación Rusa. Lo vamos a inaugurar en los días conmemorativos al cumpleaños número 64 de nuestro comandante eterno. Y ya tenemos un equipo
coordinador que está trabajando allí y vamos a abrir un diplomado allá en Sabaneta. Allá la coordinadora es Lolimar, ¿no? Lolimar Adán. No pudo venir por problemas de salud, pero ya la designamos. Ella es la coordinadora del instituto en Sabaneta y se sigue consolidando, conformando el equipo de trabajo. Y estamos iniciando una corte, la primera también en el Distrito Capital, allá en la ciudad capital, en Caracas. Allá tenemos una sede, están invitados, una sede que nos donaron también y es una cosa pequeña, humilde pero bien bonita. Están invitados e invitadas para que nos visiten allá. Cuando uno llega al Panteón Nacional, al margen derecho, ahí está la sede del instituto. La de Sabaneta la vamos a poner Pepita. Y aquí en Barinas tenemos que conseguir una sede, como debe ser. En este momento estamos funcionando en la Casa del Alba. Ahí tenemos un espacio pequeño en la Casa del Alba y seguimos trabajando para poder consolidar también aquí en la ciudad capital una sede, como Dios manda, del Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez. Bueno, muchachos, muchachas y todos y todas, muy agradecido estoy, muy motivado. Gracias a todos los representantes de estas universidades que nos brindan ese apoyo a través de la firma de convenios, y estoy seguro que vamos a acelerar el cumplimiento de todas estas tareas para seguir cumpliendo con el legado de Chávez, que es cumplir con nuestro pueblo, es cumplir con el Padre Libertador, es cumplir con nuestra convicción de ser definitivamente libres y soberanos. Buenas tardes, pues. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! Viviremos y venceremos. Hasta la victoria siempre.